Desde un tren de carga que se descarriló únicamente por lluvias intensas hasta dos trenes de cercanías en la India que chocaron de frente, aquí están algunos de los descarrilamientos y accidentes ferroviarios más espectaculares jamás captados por una cámara. Comencemos en Castleton, un pequeño pueblo en el estado estadounidense de Dakota del Norte. El 30 de diciembre de 1993 ocurrió allí un grave accidente ferroviario junto con un enorme derrame de petróleo. Dos trenes de carga de la compañía ferroviaria BNSF, uno que transportaba granos y otro que transportaba petróleo crudo, estuvieron involucrados. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento del desastre. Al principio todo parece normal, pero luego se puede ver algo en las vías, escombros y piezas rotas. Segundos después, el tren choca contra eso y se descarrila. Los vagones se deslizan por el paisaje nevado antes de detenerse. Más de 1 millón de litros de petróleo crudo se derramaron, se incendiaron y causaron daños millonarios. La causa fue un eje defectuoso en el tren que transportaba granos. El mayor problema fue que los dos trenes estaban comunicándose en diferentes frecuencias de radio y el tren de petróleo no tuvo ninguna posibilidad de reaccionar a tiempo. Afortunadamente, nadie resultó herido. Continuemos con un impactante incidente ocurrido el 21 de septiembre de 2022 en Colorado. Ese día, un tranvía en la ciudad de Aurora se descarriló. Al entrar en una curva que no debía tomarse a más de 16 km por hora, el tren entró a casi 63. El tranvía saltó de las vías, los dos primeros vagones fueron lanzados a la calle y los vagones traseros también se descarrilaron poco después. 24 pasajeros iban a bordo y 3 tuvieron que ser llevados al hospital, pero por suerte no hubo heridos graves. Pronto quedó claro que la culpa fue del conductor. Tras el accidente, la empresa operadora implementó inmediatamente nuevas medidas de seguridad, un recordatorio dramático de lo peligrosos que pueden ser los errores humanos en el transporte público. No muy lejos de Colorado, en Ohio, un tren de carga avanzaba por la ciudad alrededor de las 6 de la mañana del 28 de mayo de 2019. Transportaba fruta, materiales de construcción y productos químicos peligrosos. Pero entonces ocurrió algo serio. Los maquinistas notaron que el primer vagón empezaba a tambalearse e inmediatamente activaron el freno de emergencia. El tren se detuvo, pero no de la manera que esperaban. Las cámaras de vigilancia captaron cómo el tren saltaba de las vías a toda velocidad. Saltaron chispas cuando los frenos se bloquearon. Un vagón blanco salió despedido de las vías, desencadenando una reacción en cadena y arrastrando más vagones con él. Muchos de los vagones descarrilados eran refrigerados. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente. Afortunadamente, los vagones con materiales peligrosos estaban más atrás en el tren y permanecieron intactos. Solo una pequeña cantidad de diésel se filtró de las unidades de refrigeración. Nadie resultó herido, pero el daño fue enorme. Según el informe del accidente, los costos totales superaron los $2.2 millones, alrededor de 500,000 por los daños en las vías y aproximadamente 1.7 millones por materiales. La causa del accidente fue un cojinete mal lubricado en la suspensión. Continuemos en una megaciudad que probablemente muy pocos de ustedes conocen, Hyderabad. La metrópolis india depende en gran medida de un transporte público fiable. El 11 de noviembre de 2019, dos trenes de pasajeros chocaron de frente en la misma vía y las imágenes de vigilancia muestran el momento del impacto. Milagrosamente, no hubo heridas graves. Uno de los trenes se movía significativamente más rápido cuando ambos chocaron sin frenar. Los vagones saltaron de las vías. Un hombre tambaleó en la puerta, se sostuvo y saltó justo a tiempo. Todos los demás lo siguieron. Afortunadamente, la velocidad estaba muy por debajo de la media. Según los informes, uno de los trenes pasó una señal de alto porque el cambio de vía probablemente no se restableció a tiempo. Uno de los maquinistas quedó atrapado durante 8 horas en la cabina deformada, pero finalmente fue rescatado. Brasil tiene más de 29,000 kilómetros de vías férreas, entre las 10 más grandes del mundo. Para comparar, Estados Unidos ocupa el primer lugar con más de 250,000 kilómetros. Una cosa es clara, cuanto más trenes haya en las vías, más probable es que ocurran accidentes. Ese también fue el caso el 27 de octubre de 2022 en Sao Paulo, cuando un tren de carga se descarriló debido a fallas técnicas. Por suerte, nadie resultó herido cuando el pesado tren se salió de los rieles. La información oficial es escasa, pero la causa más probable fue un riel roto. Según la Administración Federal de Ferrocarriles de Estados Unidos, alrededor del 15% de todos los descarrilamientos son causados por vías dañadas o soldaduras defectuosas. La red ferroviaria
área de Tailandia es mucho más pequeña que la de Brasil, con poco más de 4.300 kilómetros, pero para los viajeros el sistema es ideal, aunque no está libre de incidentes. El 30 de junio de 2022, un tren de pasajeros viajaba desde Mapcabao hacia la provincia de Saraburi, pero en una curva que parecía inofensiva, las cosas de repente se volvieron peligrosas. Una distribución desigual del peso casi hizo que el tren volcara. Los informes dicen que la carga no estaba bien asegurada y que cuando el tren entró en la curva, el lado derecho se inclinó peligrosamente. Afortunadamente, ningún vagón de pasajeros volcó y nadie resultó herido. Aún no está claro qué era exactamente la enorme pieza de concreto que estaban transportando. A continuación, llegamos a uno de los días más tristes de la historia reciente de Alemania. El 3 de junio de 1998, un tren viajaba en su ruta habitual de Múnich a Hamburgo. A bordo había más de 280 pasajeros. Era un viaje tranquilo y rutinario. El tren avanzaba por el norte de Alemania a unos 200 kilómetros por hora. Nadie podía imaginar que ese trayecto terminaría en una catástrofe. A las 11 de la mañana, justo después del pueblo de Esquede, ocurrió lo impensable. Uno de los vagones se descarriló repentinamente. En segundos, más vagones fueron arrancados de las vías, se estrellaron entre sí y chocaron contra un puente que colapsó por la fuerza, aplastando varias partes del tren. Lo que al principio parecía un simple fallo técnico terminó siendo una trágica reacción en cadena. Un fragmento del aro de una rueda se había desprendido y desencadenó los eventos fatales. 101 personas perdieron la vida ese día y más de 100 resultaron gravemente heridas. Casi exactamente 10 años después, ocurrió otro accidente ferroviario en Estados Unidos. El 7 de enero de 2008, un tornado pasó sobre una línea de Union Pacific cerca de Harvard, Illinois. Destruyó casas, arrancó árboles y golpeó un tren de carga en movimiento. Las imágenes desde el interior del tren muestran el viento intensificándose, los árboles doblándose, los escombros volando y luego el tornado arranca varios vagones de las vías. Como si eso no fuera suficiente, la parte trasera del tren siguió moviéndose hacia adelante sin frenar, directamente hacia la locomotora. Se filtró una carga de petróleo que solo pudo ser contenida tras horas de trabajo. La ciudad cercana de Lawrence tuvo que ser evacuada. Aunque el tornado fue clasificado como débil, este incidente muestra claramente el poder destructivo que incluso tornados pequeños pueden desatar, especialmente cuando hay materiales peligrosos involucrados. Continuemos hacia Agua Branca, pero también es el nombre de un pequeño pueblo en Brasil. La ciudad fue fundada por migrantes en los años 70 y la línea ferroviaria local aportó crecimiento económico, especialmente a través de la industria papelera. Pero años después, una catástrofe ocurriría en esta ruta. El 21 de febrero de 2021 se produjo una colisión entre dos trenes cerca de São Pedro, aparentemente porque nadie tomó en serio la señal de emergencia. Un vídeo muestra un tren pasando a toda velocidad mientras se escucha una sirena débil. El otro tren ya estaba demasiado cerca. Una foto tomada después muestra el frente destruido del tren, aplastado como una lata de refresco. No se sabe mucho sobre el accidente, pero la causa probable fue una falla en los frenos o en el cambio de vía. Un accidente muy similar ocurrió en la madrugada del 14 de junio de 2006 cerca de Kismet, en California. En el centro estaban dos trenes de carga de la compañía ferroviaria BNSF que casi chocaron de frente. El tren que viajaba hacia el norte tenía prioridad y había pasado una señal en verde y todo parecía estar bien, pero poco antes de entrar en una vía secundaria, la tripulación vio de repente las luces de un tren que venía de frente. La señal cambió a rojo en el último segundo, pero ya era demasiado tarde. Los dos trenes colisionaron a unos 35 kilómetros por hora. Las imágenes de la cámara terminan abruptamente. Aparece una pantalla azul mientras se escucha el sonido del impacto. Los espectadores atentos pueden ver al maquinista del tren que venía hacia el sur saltar de la cabina en el último instante. Afortunadamente nadie resultó herido. Aún así, el incidente muestra lo rápido que pequeños errores pueden provocar consecuencias fatales. Para el próximo accidente, regresamos a Estados Unidos, donde los trenes parecen descarrilar constantemente. Más precisamente, nos dirigimos al río Mississippi, el segundo río más largo de América del Norte. En el condado de Lee, Iowa, hay un tramo ferroviario especialmente complicado que corre directamente junto a la ribera, y el 13 de noviembre de 2021 ocurrió allí una confusión realmente extraña. El operador de un remolcador cometió un grave error y un tren se descarriló. Varios vagones de carbón volcaron tras colisionar con la proa del remolcador. Alrededor de 5.300 litros de diésel se derramaron sobre las vías y en el río, junto con varias toneladas de carbón. El 9 de octubre de 2006 ocurrió un accidente dramático en Texas. Un tren de carga
con 3 locomotoras y 115 vagones se dirigía hacia Amarillo, mientras que en la misma línea, un tren cargado de carbón con 4 locomotoras se aproximaba en dirección opuesta. A las 7:30 de la noche, la tripulación del tren de carbón se dio cuenta de que el cambio de vía estaba mal configurado, no hacia la vía principal, sino hacia una vía secundaria que ya estaba ocupada por vagones. Se activó el freno de emergencia en el último momento, pero ya era demasiado tarde. Los trenes chocaron alrededor de 50 km por hora. 17 vagones de carbón y varios vagones de la vía secundaria se descarrilaron. La causa se encontró rápidamente. Un operario del patio había olvidado restablecer el cambio de vía después de una maniobra, pero el maquinista, el conductor y el despachador también fueron considerados parcialmente responsables. Y ese fue nuestro video de hoy. Cuéntanos en los comentarios qué accidente te impactó más. Nos vemos la próxima vez.